Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Maxi, el editor de Sigilo. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, estamos ultra, recontra felices de tener a Clio en Buenos Aires. Es su primera visita a la ciudad, acaba de llegar. Y también, bueno, gracias por venir y gracias, Dolo, por aceptar la invitación de presentarla. Bueno, voy a ser muy breve, solamente quiero contarles, y gracias a Ceci y a Céspedes por la hospitalidad de siempre. Simplemente quiero contar una anécdota que es una pregunta que suelen hacernos a los editores, es cómo llegan los libros que publicamos, ¿no? Y en este caso es importante mencionar la anécdota porque Furia se publicó originalmente el año pasado, principios de año, en Almadía, que es una editorial independiente que ya tiene como 15 años, ¿no? Almadía. Muy hermosa, que desde siempre yo la tuve como referente, ¿no? Para pensar sigilo. Y bueno, no es casual que estén ellas dos juntas porque Guillermo Quijas, que es el director editorial, leyó Come Tierra, me escribió para felicitarme como editor por haberla publicado y me dijo, quiero que leas un manuscrito que vamos a publicar el año que viene, y me pasó Furia y bueno, quedé deslumbrado. O sea, él acaba de leer Come Tierra y pensó en Sigilo para ofrecernos Furia después de esa lectura, ¿no? Así que bueno, de alguna manera la publicación de Furia en Argentina, por el contacto con Guillermo, por cómo surgió, cómo llegó a nosotros el manuscrito, quedó como una relación hermanada con Almadía, entonces también lo quería mencionar. Bueno, espero que disfruten la presencia de estas dos increíbles escritoras y gracias por estar. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por venir. La verdad que realmente yo me sumo a esto de que estamos súper recontra contentos de que Clio esté finalmente acá. Uno de los mejores libros que leí en estos últimos años fue Furia, sin ningún lugar a dudas, pero no quiero empezar por el libro. Generalmente es muy incómodo cuando leen tu biografía y bla, bla, bla. Y vos estás ahí sentado al lado y no sabes ni qué cara poner. Entonces, otra de las cuestiones que me incomodan muchas veces es cuando escucho decir, ay, es tan joven y es la promesa y bla, 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 bla. Pero me pongo a buscar a Clio en internet y sí me sorprende esto, ¿no? Nacida en 1993 en Oaxaca, ¿por qué, no? Por las conversaciones que hemos tenido, por los textos de ella que fue rastreando y leyendo, además de Furia, por la proliferación de historias, ¿no? Y la densidad existencial de los personajes. Bueno, siento que todo ese cliché de la juventud y de la promesa va a pagar y va a pagar muchísimo a futuro, así que estoy muy contenta de estar acompañándote en este momento que es tu primera vez acá presentando un libro en Buenos Aires y sé que va a haber muchísimas veces más. Ojalá que te sientas a gusto en la ciudad y en esta librería hermosa. Muchas gracias a Ceci también. Tengo pésima memoria, así que vamos a lo fácil y seguro. Yo numero 3 hojas y las numero mal, disculpen. Matar hasta perderse. Ser soldado es ser capaz de matar hasta perderse, y así empieza esta novela, Furia, con Soldado 1 y Soldado 2 frente a un cadáver niño. El cuerpo sin vida de un niño pequeño logra cortar el automatismo de la muerte, de los asesinatos, de estos dos soldados que comienzan la novela en bandos opuestos. En uno de los libros que más me gustaron siempre, de Martín Coan, Dos veces Junio, el narrador, un joven conscripto del ejército argentino, lee una pregunta en un cuaderno abierto. ¿A partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño?
en Furia, de Cleo Mendoza, esa pregunta nunca se formula, pero Soldado 1 y Soldado 2 sienten que han pasado un límite similar. ¿A partir de qué edad se puede empezar a asesinar niños? Frente a ese cuerpo niño sin vida que se les resiste, la guerra termina para dos soldados de ejércitos enemigos. Están idiotizados, choqueados por eso de lo que fueron capaces, y el niño muerto les sacude la existencia de tal manera que se giran para mirarse por primera vez uno al otro. ¿Qué queda después de matar hasta perderse? Desertar ante el desierto infinito es un nuevo comienzo, uno desesperado antes del final. Quien ha matado tanto sabe que la muerte finalmente se le va a venir encima. Juan y Lázaro han matado hasta perderse a sí mismos y una forma de encontrarse tiene que ver con descubrir el deseo en sus cuerpos como otra fuerza salvaje, casi tan poderosa como la que los llevó a dar muerte. Columnas fundantes y ejes de toda la novela, la muerte y el amor entre Juan y Lázaro, su urgencia por utilizar todos los fluidos corporales para traspasar la carne con sus falos, como si fueran balas o cuchillos, es su mejor forma de entender quiénes son, después de haber sido arrancados de todo y haberse dedicado a matar hasta olvidarse, incluso de sus vidas. Pero lo trágico de Furia es que no solo al matar han transgredido un límite, al amarse han sobrepasado otro y la propia sangre les reclama. Es esta una historia de muertes y amores prohibidos y malditos, en donde la pérdida de lo único que Juan considera suyo es un mal aún mayor que la herencia de la sangre compartida, y malquistan los dos amantes. Ya solo puede ser verdugo de Vicente Barrera, quien sin saberlo le hizo un mal incluso antes de nacer. Pero ojo, mucho cuidado con las oposiciones simplistas. El amor también se descompone como un cuerpo muerto y enloquece y conduce a los amantes a la violencia o a la muerte, o algo todavía peor. El amor puede fundar linajes malditos, gran tópico de la literatura latinoamericana si los hay. Un desierto que engaña. En Furia, el territorio es una más de las violencias que sufren los cuerpos. No solo por cómo el desierto performatea a quienes lo habitan, sino también por el terror que la cara más cruel de la naturaleza inspira a quienes padecen. Los hijos malditos vagan escondiéndose de sus 1000 monstruos, pero nunca pueden escaparse del todo. Siempre llegan noticias en forma de relatos alucinados. Siempre hay noticias del desierto, historias que lo recorren de boca en boca como un aliento infernal, y es también a través de esas versiones que el entorno muta y engaña. El laberinto de una planicie que repite el mismo paisaje durante kilómetros. Este desierto engaña. Uno dice, esta palmera es distinta a la anterior, pero es la misma. Uno podría dar vueltas aquí durante días creyendo que avanza. Por eso, ese lugar solo es para los que lo habitan. Solo cuando se camina mucho tiempo aquí se empieza a apreciar la diferencia entre una rama y otra, entre una piedra y otra, entre un cactus y otro. Cuando mira de verdad los caminos se esclarecen. Lleno de monstruos inimaginables, de criaturas infernales, de historias sobre Dios y el diablo, y de plantas hostiles que queman y enfebrecen a los niños. Algunas mujeres. Te lo ruego, Sarita, compadécete de Cástula, le dice la matrona vieja luego de hurgar con todas sus fuerzas adentro del vientre desbordado de la mujer que está tan hinchada que parece que va a parir un hombre adulto. Pero no es esta tierra para compadecerse, y menos de una mujer. Sara no caminó hacia su casa, caminó hacia el monte y más allá de donde terminaba el pueblo, siguió caminando. Sara, Lazarito está solo, ¿a dónde vamos? Sara no le contestaba. Lazarito va a tener miedo, Sara, ¿por qué no regresamos? Cástula acariciaba su vientre con la mano abierta y Sara miraba de reojo con asco. Sara, si tengo una niña, ¿me dejarías ponerle tu nombre? Sara seguía caminando, rápido y en silencio. Durante el anochecer en la gran planicie solo se escuchaban sus respiraciones. Algunos ojos brillaban aquí y allá entre los matorrales y un enorme matojo de ramas claras rodaba a lo lejos. Eso parece una mujer gorda saltando, dijo Cástula, acariciando nerviosamente su panza. ¿Podemos volver ya? ¿A dónde me llevas? No hay luna llena en estos días, Sara. Podemos perdernos.
Sara todavía no había caminado lo suficientemente lejos y además conocía a la perfección ese camino. Se lo había enseñado Vicente. Era ahí a donde iba a escondidas en noches como esa. Seguramente, pensó Sara un instante, por ahí mismo habría quedado encinta de Lázaro. Cástula cantaba, le decía cosas a su barriga, le decía cosas a Sara, pero Sara no le contestaba. En la noche rotunda, Sara dejó de respirar y comenzó a caminar lentamente hacia atrás. Se ocultó junto a un agave y Cástula siguió caminando. ¿Qué estás haciendo, Sara? No te veo. Sara no decía nada. No se sentía capaz de decir nada, absolutamente nada. Cástula seguía avanzando y Sara fue escuchando su voz cada vez más lejos. Aquello se sentía como hacer una travesura. Es un juego, finalmente, se dijo. Es solo un juego. Sara, tengo miedo. ¿Dónde estás? Estiro mi mano, pero no estás aquí al lado. Ya no quiero jugar, decía Cástula, como una niña sollozante. Sara, bueno, el capítulo sigue, pero no vamos a spoilear tanto. Las mujeres recorren la tierra del sol abrasador entre fantasmas y deseos en silencio. Es esta, también, una novela de mujeres de armas tomar, mujeres que saben de la naturaleza como nodriza cruel y que no solo extienden la leche de sus pechos cálidos, sino los consejos para no ser engañadas por esa fuerza arrolladora de la naturaleza. Madres seducidas, a veces abandonadas, que persiguen ya no se sabe si el amor o la venganza, y se topan una y otra vez con esa naturaleza y su voracidad tan pérfida que ni en las flores se puede confiar. Todo parece perdido en un desierto en el que la memoria es sustituida por el linaje de sus hijos bastardos, que malgastan la vida por igual entre amores y venganzas. Lo único que simula avanzar y escaparse de la voluntad del desierto podría ser el tiempo que nos lleva hacia Salvador y María, otra pareja heredera de la mala suerte, de quienes llevan algo de barrera en la sangre. Hay algo que Clio lleva, hay algo que Clio lleva realmente, ¿no?, de la poesía hacia la novela. Hay un libro que suelo citar muchísimo, acá algunas de mis alumnas sabrán, ¿no?, que es Tres Vanguardias, de Piglia, en donde Piglia, dice que Saer renueva la forma de la novela para Argentina, llevando la lírica hacia la poesía. Y yo leyendo Furia veía eso de una forma muy, muy, muy marcada, ¿no? Clio es la persona más joven, de nuevo, que ha ganado el Sor Juana, lo que sería el Sor Juana de poesía, ¿no? Y sin haber leído esa obra, que me encantaría leer en algún momento, lo veo absolutamente en su narrativa, ¿no? Esta forma de enriquecer y renovar las formas de la novela, trayendo muchísimos recursos desde la poesía. En esto también, ¿no?, en que desde la poesía no importa demasiado el sentido, ¿no? O incluso diría que no importa tanto el sentido, sino que hay otros valores y hay otras cuestiones estéticas que van moviendo las acciones de cada uno de los personajes. Pero, sin embargo, está esa maldición originaria del linaje de Barrera que le proporciona a cada historia su porqué y organiza a vivos y a muertos en una suerte de, por momentos, ¿no?, de orgía de sexo y de venganza, con rostros y voces que se superponen y se desplazan como recuerdos difusos y ajenos. Hay una fantasmagoría de la tragedia muy presente, la idea de que se repite una misma historia con mínimas variaciones, como la ilusión del cactus en el desierto. ¿Es el mismo? ¿Será el mismo? ¿Habrá variado? ¿Ha variado al menos en un elemento mínimo? ¿Es tan solo un elemento que duele hasta la médula de ese pasado común que nunca quiere borrarse del todo y que regresa una y otra vez hasta que no sobreviva nada? Es un punto a la vuelta al pasado de Salvador, ¿no? Da una perspectiva nueva de la misma maldición, desata en la novela un ritmo bestial, acelerado como un desfile de violencias y recuerdos, y de muertos y de infancias, muy cercano a la locura que mezcla las voces presentes con las voces idas de esos muertos, que tampoco se sabe si se han ido del todo o cuándo es el maldito momento en que vayan a dejarnos en paz. La locura parece rondar a todos casi tanto como la venganza o la lujuria y la muerte, ¿no?, como fuerzas
realmente potentes, no solo de la naturaleza, sino de la naturaleza humana. Quizás sea ella, ¿no? La locura, la perra flaca que nos interpela desde la etapa de furia, una locura persistente que reina en todos y los hace doblegarse y que gana a los personajes desde siempre, principalmente a Vicente Barrera, el responsable de maldecir a toda su estirpe, un veneno echado hacia todos los que son y serán, en definitiva, una prolongación de su propio cuerpo. Bueno, Cleo, primero no leí el comienzo, obviamente, a propósito, porque me parece que por supuesto te corresponde. Es uno de los mejores comienzos también, ¿no? Este y Camanchaca de Zúñiga, creo que son uno de los mejores comienzos de novela que he leído en los últimos 5 años. Así que... Se escucha bien, ¿verdad? Pues muchas gracias también de nuevo por haber venido. Es un placer para mí estar aquí y por primera vez en Argentina además. Así que, y bueno, además con la buena y gran compañía de Dolores, que a partir del libro se ha vuelto una muy querida amiga y muy querida colega, muy admirada, con la que todo el tiempo tenemos conversaciones y nos preguntamos cosas y yo me aclaro mucho, entonces la escucho y otra vez aclaro cosas, porque al parecer este libro lo que más me ha traído son preguntas. Y pues lo que les voy a leer es este inicio que abre el primer capítulo que se llama La idea del cuerpo y dice así. Soldado 1 y soldado 2 se encontraron frente a un cadáver en cuyos ojos abiertos no se proyectaba el cielo espeso de la guerra, sino una luz que daba la sensación de la negrura. Soldado 1 y soldado 2 se habían aproximado al cadáver, uno para reconocer si era un colega muerto, el otro para saber si había atinado su disparo. El cuerpo del niño refulgía la luz que se desprende al morir y su rostro estaba empañado por toda la sangre evaporada. Una costra que había sido inmediata rodeaba el calor de la bala en medio de sus ojos abiertos. Soldado 1 y soldado 2, todavía idiotizados por la escena, como si fuera la primera muerte en la que eran cómplices o testigos, se dieron la vuelta para mirarse, mientras los ojos de sus armas, listos para el disparo, también se miraban. Rodeados de amigos y enemigos muertos, soldado 1 y soldado 2 no sabían transmitir firmemente la amenaza. Estaban horrorizados, y el miedo que veía uno lo veía el otro. Esa mirada a punto de matarse fue la comunión. Sin mediar palabra, soldado 2 hizo pasar al otro como su rehén para salir del campo de batalla y una vez estando fuera en el mirador desde donde le había disparado al niño, conversaron. ¿Quiénes eran? Hacía meses que ninguno de los dos recordaba quién era. Las órdenes les habían quitado la voluntad y sin ella ambos se habían convertido en asesinos. Asesinos de sí mismos también. La luna menguaba y fue bajo su cuerno de luz cuando soldado 1 y soldado 2 se dijeron sus verdaderos nombres. Yo soy Lázaro, yo Juan, y decidieron que huirían. Bueno, hay algo fascinante, ¿no? en la historia, más allá de lo que va guiando, ¿no? Cada una de las tramas de los personajes, de estos personajes, ¿no? Primero Juan y Lázaro, Cástula, Sara y todos los que vendrán después, que es las digresiones de alguna forma, ¿no? Las introducciones que por momentos parecen que la novela fuera, no sé, las 1001 noches del desierto mexicano, ¿no? Porque empiezan a aparecer personajes ahí con unas historias deslumbrantes, ¿no? Que me fascinan. Y por otro lado, bueno, la presencia de formas de amar que ahí sí veo como algo muy, muy latinoamericano, ¿no? Todo muy desquiciado, extremo. Muy boleresco también. Bueno, que de alguna forma maravilla, ¿no? Esa capacidad de crear estas colecciones de historias de amores tan
tan viscerales, ¿no? ¿De dónde viene tanta historia, tanta potencia, tanta bestialidad, ¿no? A la hora de narrar esos relatos. Pues sí, un poco tiene que ver definitivamente con toda mi mundo en las zonas rurales de México, donde sí hay una visceralidad, además, que va de la mano de la pobreza, ¿no? Y creo que también tiene que ver con mi propio ámbito familiar, que es de la costa, de una zona muy caliente en el sur de Oaxaca, muy cerca de un pueblo de donde venían asesinos a sueldo, y yo pasé mi infancia ahí. Entonces todo el tiempo me la pasé huyendo. Si lo pienso bien, todo el tiempo me la pasé huyendo de hombres principalmente, ¿no? Porque ahí secuestran a las niñas, esperan a que crezcan un poco y luego las hacen sus esposas de manera forzada, obviamente, y mucho a partir de los hijos, ¿no? Con ese anclaje, con ese nudo inevitable. Y yo estuve propensa a tener ese destino, y de pronto me di cuenta de que una parte de mí o una realidad alterna seguía en esa dimensión, había procreado ya varios hijos, estaba viviendo totalmente otra realidad, y esa realidad era un poco de la que en realidad yo provenía, ¿no? De la realidad de mis abuelas, de mis bisabuelas, y yo era fruto de esa realidad alterna que en realidad era un poco lo que determinaba el linaje de mi familia. Y me dio muchísima tristeza reconocerlo, y viviré, supongo, en permanente duelo por eso, porque no puedo ya remediarlo, ¿no? Ya estoy aquí, además, ya estamos todos los que venimos pagando un poco el costo de esos secuestros y esas violaciones y ese linaje un poco mal habido, o un bastante mal habido, y esos hombres fantasmas que hay como también contando historias. Y hace años también yo viajé a Cuba y empecé como a reconocer, mi familia es afrodescendiente, esta zona en México es a donde llegaron los esclavos también. Entonces algo tiene o hay mucho que ver, ¿no? En todo esto. Y lo reconocí cuando fui a Cuba, y este establecer conversaciones con los muertos que tienen mucho allá también, que yo empecé como esta conversación con un linaje malsano, y es una conversación que he tenido con amigas que han también analizado un poco sus árboles genealógicos y que me han dicho, está bien establecer conversaciones con los ancestros, pero ¿a qué ancestros estás llamando a fin de cuentas? Porque hay algunos demasiado oscuros, entonces cuidado con a quién estás apelando, ¿no? Y creo que para este libro necesariamente tuve que tener el encuentro con algunos muertos que yo no hubiese querido tener, ¿no? Su sangre en mi linaje, en mí misma, pero que necesariamente tenía que hablar con ellos para poder entender qué cosas no quería hacer y qué cosas podía detestar y qué cosas me iban a anclar a un mundo para vivir de una manera amable, ¿no? Por no decir buena, propicia o abundante o lo que sea, simplemente estar en paz un poco con de dónde venía, que es un cuestionamiento que va a estar todo el tiempo, y por eso digo que este libro lo que más me ha traído son preguntas, y bueno, supongo que esas preguntas darán pauta a otros libros, pero viene un poco de eso y de esa incesante conversación también con los muertos, sobre todo, como creo que es algo que tienen en común nuestros libros. No vine a hablar de mi libro, ¿no? Pero obviamente también me convocaba mucho esto de lo fantástico en el cotidiano, ¿no? En la realidad, o sea, metido todo lo que muchos otros interpretan o leen como elementos fantásticos, bueno, pero absolutamente cotidianos e integrados a la realidad. Hay un personaje en esto de los secuestros, que ahora no me voy a acordar el nombre, por supuesto, pero que es la ciega que se lleva a Cástula, ¿no? Y un personaje totalmente entre fantasmagórico, erótico y que uno no lo termina de agarrar, ¿no? Porque es tan mutante en un punto, ¿no? Y este tipo de personajes tan originales y tan inesperados, bueno, también, ¿no? Poblando toda la novela, que me parece también una
cada una de esas historias es una suerte de perlita muy valiosa ahí adentro y que tiene que ver con, bueno, realidades, vuelvo a decir, ¿no? Que otros lectores u otras personas de otros les resulta, bueno, corrido, salido, ¿no? Esto es fantástico, esto es magia, esto es... Y que en realidad, bueno, siento como que en Oaxaca o en el conurbano en realidad eso funciona y es la vida misma. Sí, totalmente, ¿no? Esto, en este mismo pueblo en el que secuestraban a las niñas y yo todo el tiempo estaba huyendo y me parecía algo perfectamente normal, como también decir que me la pasé huyendo en mi infancia de los otros niños o de los adolescentes o de los adultos, hombres específicamente, pareciera una fantasía, una novela de Rulfo, ¿no? Por eso cuando todo el tiempo dicen, sí, tu novela se parece mucho a lo de Rulfo y tal, es que, bueno, más bien este tipo de cosas suceden, ¿verdad? En la realidad objetiva, digamos, ¿no? Y de alguna manera ficcionalizarla también es una suerte de proceso de catarsis y de proceso terapéutico también, obviamente, ¿no? Pero fuera de eso, para mí fue muy importante reconocer justamente que para mí esto constituían realidades y que eran realidades de manera muy personal y de manera muy familiar, y también me ayudó a nivel personal a abrir como el diálogo con las mujeres de mi familia, sobre todo, ¿no? Que tienen mucha vinculación con los sueños, que también en el libro hay un mundo onírico muy persistente. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de mi mamá, que cuando tenía yo como 4 años, un día me dijo, soñé que alguien se casaba, entonces quiero que te sientes aquí, me puso una sillita afuera de mi casa, ¿no? Y alguien va a venir y tú me tienes que llamar, y me dio un número para llamarle, para que alguien le avisara lo que sea que iba a suceder, pero me lo dijo con tanta convicción a partir de ese sueño de un casamiento, que es como, digo, ahora yo diría, bueno, ¿no? Porque sueñas que alguien se casa, se supone que alguien se va a morir, es absurdo, pero ella lo tenía muy claro y se fue tan ensimismada que yo no me paré de ese banquito que me puso y me quedé ahí hasta que efectivamente alguien tocó a la puerta. Yo salí y era el esposo de una tía que dijo, venimos buscando al hermano de tu mamá. Salió anoche, tenía que hacer 2 horas en la carretera y no ha llegado. ¿Dónde está? Y eventualmente lo encontraron volcado en una carretera muerto, ¿no? Y cuando yo volví a hablar con mi mamá de esto, de tus sueños, ¿qué te dicen? Porque si tú sabías leerlos, ahora ya no sabes, ¿no? Y era este terror muy... que venía mucho de la racionalidad, de no, yo no quiero volver a saber de otras realidades, y mucho menos tener este tipo de premoniciones, ni mucho menos de algo ominoso, ni quiero tener esta sensación. Y creo que mucho de lo que da pauta a la escritura, por lo menos de manera personal o a ciertas personas, como quizás es también una de las relaciones que tengo contigo y con algunas creadoras, ¿no? O creadores, es esto también, ¿no? Esta sensación de que algo va a suceder y entonces, ¿cómo hacer que se convierta en otra cosa, ¿no? Lo deposito en un lugar donde estará un poco encerrado, un poco encriptado y un poco me mantendré a salvo a partir de ahí, o por lo menos tendré esa sensación. Y totalmente, si yo le cuento eso a un psiquiatra, me va a decir, chica, oye. Pero bueno, eso es un poco de lo que nutre el libro, de lo que nutrirá, supongo, mi escritura en adelante, y eso es un poco el terror del que se nutre también el proceso creativo, sin duda. Ahora escuchándote, podríamos estar hablando hasta el anochecer, ¿no? De toda esta cuestión de lo onírico, de los sueños, de las pesadillas, de la escritura. De hecho, hoy estuve por ese lado escribiendo. Pero hay algo que está muy presente también, ¿no? Y que escuchándote hablar un rato vuelve. Y que es todo el tema de los caminos, de los desplazamientos, de las formas de moverse. Bueno, tenemos ahí un Vicente Barrera que va de pueblo en pueblo, ¿no? Que su casa, en definitiva, la verdadera es el camino, ¿no? Porque va como... Bueno, no quiero spoilear demasiado, pero también se ve esto de
la huida, ¿no? Vos contabas esto de esconderte o de que va a llegar alguien contando una noticia. Esta forma de tránsito, ¿no? Que tienen de alguna manera todos los personajes, incluso guiados por supuesto, las pasiones o querer saber los linajes propios, ¿no? Querer, bueno, recuperarlo incluso a Vicente, ¿no? Y perseguirlo hasta el último confín de la tierra. Bueno, toda esta cuestión de los desplazamientos y los caminos, un poco te veo a vos, no sé, ahí en eso, pero bueno, ¿cómo fue trabajarlo y pensarlo para el libro? Pues mira que ahora que lo dices, yo he tenido una vida relativamente nómada y sin duda esta sensación de ahora yo tener la potestad de decidir mi camino y de viajar y de este nomadismo es algo que habían hecho solo los hombres de mi familia y que de pronto para mí asumir ese rol también es una suerte de empoderamiento, ¿no? Aunque quita otras cosas como que por supuesto con todo el proceso de la pandemia y demás, pues me tuve que anclar otra vez y a empezar a pensar la vida de una forma un poco más sedentaria o más estable, pero en realidad nunca dejé de andar, ¿no? Y creo que en los sueños y demás, aunque yo me mantuve en un solo sitio, seguí viajando, ¿no? Mentalmente seguí estando en otros sitios, incluso a pesar mío, ¿no? Se volvió ya una condición mental, al parecer. Ya no es una condición física, esta sensación de tener que moverme y mudar y mil cosas más y de habitar distintos sitios, ¿no? Hace poco le llamé a un amigo anciano justamente que tengo en Cuba, que tenía años que no hablaba con él y me dijo, yo nunca le dije nada de esto, ¿eh? Entonces estás viviendo en las montañas. Y le dije, sí, tratando de recordar cuando le dije a este amigo que vivo en las montañas y yo nunca mencioné esto. Y me dijo, oye, me dijeron por ahí que hiciste un libro en el que aparezco yo narrando la historia. Y me asusté un poco, ¿no? Esa es como una anécdota muy reciente. Y le dije, sí, ¿quién te lo dijo? Y unos me dijeron por ahí que aparezco yo contando unas cosas por unos caminos. Y yo no me había dado cuenta un poco de que en efecto este cuerpo narrativo en realidad está muy arraigado a los ancianos que yo he conocido también, ¿no? A ciertos ancianos que al mismo tiempo terminan siendo uno solo, de alguna forma, ¿no? Él es descendiente de gente africana también y tiene esta teoría de que en realidad su abuelo es un abuelo mío y como una serie de cosas que yo digo, bueno, pero yo no te conocía, tú vives en otro país totalmente. Y me dijo, sí, pero nos vamos encontrando a lo largo de la vida y no importa que no haya físicamente un parecido, nuestros ancestros son los mismos, ¿no? Que era un poco esta inquietud también la que daba paso al libro y un poco también esta angustia, ¿no? De entre el incesto, ¿no? Que al final estamos hablando un poco de eso, entre todos los vicios que hay de un linaje que al final terminan siendo el mismo, ¿no? Sin apelar un poco a toda la visión de la Biblia y todas estas cosas, sino a cosas mucho más fundamentadas, incluso más racionales, cuál es la cuna de la humanidad, etcétera. A mí me ha perturbado mucho también abrir esa caja de Pandora, que al final sigue siendo un poco mi caja de Pandora personal también, ¿no? Y que la abro o que se abre para quien quiera y que de alguna forma también eso es lo rico, ¿no? De depositar aquí un montón de cosas, porque cada quien tiene su propia caja de Pandora personal y cada quien abre en este libro lo que necesita. Bueno, me pasa que el libro es tan vertiginoso por momentos, ¿no? Y afloran todas esas historias una y otra vez que está la tentación de preguntarte, bueno, ¿por dónde vas ahora, no? Con tu escritura, pero vamos a dejarlo hacia el final. Continuamos un rato más con Furia. Espera, me ayudo con esto porque si no me va a acordar de preguntas que me anoté o partes. En este marco, ¿no? Uno tendería a pensar que quizás los personajes, ¿no? Antes de afrontar estas salidas tienen miedo, tienen cierta paranoia de la afuera. Y esto no se ve nunca en la novela, ¿no? Son todos absolutamente
lanzados y van, hay una fuerza que yo siento que los está moviendo y son varias, ¿no? Está la muerte, está el sexo, pero ya llevado hacia la lujuria, ¿no? Hacia el disfrute absoluto de los cuerpos. Bueno, hay algo que es muy humano, ¿no? Que mueve al hombre y a la mujer, por supuesto, en la acción, ¿no? Yo siento que en Furia sería eso, ¿no? Como el odio, la venganza, el amor, la necesidad de matar al otro. Eso está muy, muy trabajado dentro de la novela. Bueno, ¿cómo fue ese proceso o cómo llegaste a eso? Sí, yo pienso que los personajes están tan desprovistos de otra visión de mundo que lo que les queda son como sus pulsiones más primarias, ¿no? Son las que los amarran a la vida. A mí me ha gustado mucho la neurociencia, la psiquiatría, la psicología y demás, y hace unos años se suicidó un querido amigo y entonces yo le pregunté a un neurocientífico qué es lo que hubiese hecho, lo que hubiera impedido que este amigo se hubiera suicidado, ¿no? Y él me dijo la visceralidad, y que como yo no hubiera esperado que un científico, psiquiatra, neurocirujano, tal, me hubiera contestado algo tan poco racional, ¿no? ¿Cómo la visceralidad? ¿De qué me estás hablando? Sí, que la pulsión sexual, el enojo, cuando alguien está en el límite de la existencia, cuando alguien está ya ve la muerte a la vuelta de la esquina, a lo que se amarra es a eso. Y eso es lo que le puede sostener a la vida y eso es lo que le puede anclar y mantenerlo durante mucho tiempo a pesar suyo. Y creo que estos personajes son personajes que están totalmente en el límite, son personajes marginales a final de cuentas, ¿no? Y siempre pienso un poco en este dramaturgo libanés que me gusta mucho, Wajdi Mouawad, que en algún momento cuando yo escribía teatro lo leí mucho y era muy polémico porque habla mucho de incesto, de violaciones, de como ultrajes al cuerpo muerto y demás, y a mí me perturbaba leerlo, pero al final eran cosas que persistían en mi memoria, ¿no? Y él dice que la tragedia no ha muerto, como dice George Steiner, sino que en realidad está anclada totalmente a los personajes marginales, ¿no? Sí, la tragedia ha sido rebasada por la vida real de alguna forma, pero todo lo heroico está en estos personajes marginados que sobreviven a pesar de todo, incluso en lo horripilante descubren la belleza de la vida, en estos pequeños gestos del amor, de lo erótico, incluso del horror mismo, ¿no? Incluso en la muerte pueden descubrir que están vivos y esa vida está provista de algo que ellos mismos no entienden, pero que al final es lo que le da consistencia a su mundo, ¿no? Y de alguna forma cierta belleza cuando logran encontrarla. Bueno, hay algo, hay un único elemento que yo siento que está ahí al borde, amenazando, ¿no? Los propios fantasmas, pero la densidad de los propios fantasmas que nos lleva a la locura, ¿no? Cada uno de los personajes, de alguna forma, está desmadejando el hilo de su propia vida, ¿no? Buscándose a sí mismo, y ahí sí hay una amenaza, incluso en el personaje de Cástula, por ejemplo, ¿no? Hacia el final, la locura como un borde o algo que está ahí como a punto de mordernos, está muy presente. Y esto que decías de lo trágico en estos personajes, yo lo veía, pero tampoco quería decir o caer un poco en el lugar común de decir, bueno, el destino trágico, pero hay algo de eso, ¿no? Ellos se hacen cargo y van, o sea, salen al camino, se hacen cargo de ese destino trágico y salen a la carretera a buscarlo, ¿no? Una y otra vez. Como elemento también de escritura, este tema de la locura, cómo te funciona, porque está también, ¿no? Como ese borde muy latente en la novela. Sí, para el libro me puse a leer como loca sobre trastornos, sobre cuál es la historia de la locura desde el inicio del mundo, ¿no? Porque para algunas culturas era una capacidad de visión. Por ejemplo, este personaje que William Blake dibujó algunas veces, Nabucodonosor, que era el rey de Babel, además,
que pues Babel es como toda la historia de la torre, los idiomas, lo más cercano que la humanidad estuvo de llegar a Dios, ¿no? Según esta gran obra literaria que es la Biblia, a fin de cuentas. Y Nabucodonosor, justamente, digo, yo no lo sabía hasta después de escribir el libro y a investigar mucho más de la locura, que sigue siendo un tema que a mí me apasiona porque no lo entiendo, porque sigue siendo de estos grandes temas vacío, temas misterio de la humanidad, como el amor y la muerte, a fin de cuentas. ¿Qué son? ¿En qué consisten? No lo sabemos, probablemente nunca lo sepamos. Pero Nabucodonosor era un rey que a fin de cuentas, en este afán un poco también de llegar a Dios o de tocar un estado de lucidez fuera de lo que le estaba concedido, enloqueció, y su manera de enloquecer fue llenarse de pelo y caminar a cuatro patas, ¿no? Y cuando yo leí esa historia, aunque yo fui una gran lectora de William Blake, o fan más que otra cosa, ¿no? Decía, ¿por qué tiene que ver, no? Y por qué yo escribí un libro que habla un poco, sin spoilers, de algo parecido, de gente que termina en un estado de feralidad que no es el estado de feralidad de los animales, ¿no? O de los animales ya están provistos de una feralidad, pero es de alguna manera mesurada. Y me acuerdo, por ejemplo, que en la Ciudad de México tenía un amigo que es biólogo, y él me dijo que su tesis la iba a hacer, me contó una vez durante mucho tiempo de su tesis, sobre los perros ferales. ¿Qué son los perros ferales? Le decía yo no conocía tanto este término, ¿no? Y me dijo, pues son perros que fueron criados dentro de un ambiente casero y que alguien abandonó eventualmente, y ese shock, esa ruptura, ese cambio de vida tan drástico los hizo perderse incluso de su propio ser, y entonces se encontraron con otros iguales que ellos y formaron bandos en las zonas más recónditas de la ciudad, zonas que tenían como todavía pequeñas cuevas, escondrijos, y estos perros atacaban a las personas que pasaban sin distinguir de quién se tratase, y habían vuelto a un estado de feralidad previo incluso al ser lobo, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Y me decían, no lo sé, eso es justamente de lo que se trata mi tesis, ¿no? Y me sorprendió mucho esto, y creo que los seres humanos tenemos algo de esto también, ¿no? Hay una ruptura en nuestra psique, hay un quiebre emocional y de pronto nos perdemos, nos desatamos de algo que se supone que es inherente a la humanidad y nos vamos muy lejos, ¿no? Y no sabemos si volveremos o no, y es una manera también de rescatar nuestra propia existencia. Bueno, una última pregunta y sí, vamos a la típica de ¿qué estás escribiendo ahora? Bueno, no puedo dejar de hacértela, ¿no? Los personajes femeninos son personajes, como dije antes, de armas tomar, y que puedo denominar femeninos nada más que por momentos, ¿no? Porque empieza la novela con estos dos soldados que se encuentran, pero después, y se aman, ¿no? También, entonces vemos cómo empieza desde una pareja o dos marginales, ¿no? Retomando un poco lo que decías, bastante ferales también, aliándose. Bueno, pasa esto de los encuentros, ¿no? Y ahí apuntaba mi pregunta, es, bueno, empiezan a surgir una diversidad de formas del amor, ¿no? Hay formas de estar con otros que están absolutamente transitada y mucho más allá de cualquier casilla, ¿no? Y ahí entran mucho en juego los personajes que podríamos identificar, bueno, con carga femenina, ¿no? Sí, independientemente un poco también de su genitalidad, ¿no? Porque hay personajes que tienen identidades femeninas, aunque su genitalidad no se corresponda con eso, ¿no? Como en el mundo real. Sí, en el libro estos personajes también, por ejemplo, están en cuevas, que la cueva para mí también no es un espacio arbitrario, ¿no? Lo elegí porque la caverna es un vientre, es un espacio de gestación también, y estos personajes se están gestando a sí mismos una y otra vez, y los espacios que les sirven de ayuda o de cobijo siempre terminan siendo las cuevas, que además siempre están emparentadas con lo primitivo, con lo marginal otra vez, pero ellos se guardan ahí un poco, y ese es
el espacio que les soporta y el único que les sostiene en momentos de gravedad, ¿no? Y los personajes femeninos pues tienen inevitablemente mucho de los personajes femeninos que yo conozco. Sí son, de ahí viene totalmente esa vena, ¿no? Vicente Barrera, que es el personaje que va dejando sus hijos por todos lados, sí tiene algo que ver con un tatarabuelo mío que abandonó a su esposa, a mi tatarabuela, y ella se tuvo que hacer cargo de todos sus hijos. Pero hubo una bondad en eso, hubo algo positivo, pienso yo, porque si él se hubiera quedado, las hijas que ella tuvo no hubieran sido mis bisabuelas, ni mis abuelas, ni mi madre, ni yo misma sería quien soy, sino que estaríamos muy supeditadas a esa figura paternalista un poco también. Y el hecho de que no hubiera estado y que se hubiera ido y no se hubiera muerto, sino que hubiera todo el tiempo la circunstancia de que podría volver, hizo que mi abuela se mantuviera viva el tiempo que pudo estarlo durante la guerra, ¿no? Porque no sabían cuándo iba a volver el marido, entonces mejor no se metan con esta mujer porque a lo mejor viene el marido y nos mata o tal. Y ese fantasma obró a su favor y ella lo supo aprovechar sobre todo, ¿no? Y se volvió una mujer que hizo muchas cosas, era panadera, era costurera, no, hacía un poco de todo y educó hacia sus hijas y educó hacia las hijas de sus hijas y las hijas de sus hijas educaron hacia sus hijas y así sucesivamente. Y esa fuerza, esa capacidad de persistir, ¿no? Pues creo que prevalece todavía, ¿no? No es que vengamos de un matriarcado consciente o voluntario incluso, es más bien que las circunstancias han orillado a las mujeres, como a muchas mujeres en Latinoamérica y en el mundo, a esto, ¿no? A sostener el núcleo familiar a pesar de todo, porque no hay más opción, porque es o te haces de eso o toda tu estirpe se extingue, diríamos, ¿no? Y es muy fuerte. Digo, mi abuela tuvo 14 hijos, ella mantuvo a la familia siendo partera. Entonces, es una mujer con la que yo me llevo muy bien, a pesar de nuestras enormes diferencias ideológicas, sobre todo, ¿no? Porque es de otra generación. Y ella me decía esto, ¿no? Ella era partera, entonces todo el tiempo estuvo asistiendo partos en comunidades muy alejadas en Oaxaca, donde de pronto iba a ayudar un parto donde el niño ya estaba muerto, ¿no? Y todo el tiempo estaba conviviendo con la muerte y con la vida y vivía de eso, ¿no? Y mantuvo a sus hijos y a sus hijas de eso. Y bueno, como que esta fuerza se la trato de imprimir a mis personajes porque eso es un poco lo que le va a dar vida al libro, ¿no? Eso es un poco de lo que yo quiero hablar y esa es la fuerza vital y la persistencia de la memoria y de la, no sé, ¿no? De un poco de lo que yo soy también y que me sostiene a fin de cuentas. Bueno, ahí está el personaje de la partera también, ¿no? Que si bien no aparece tanto, es un personaje hermoso, ¿no? Por esta sabiduría de las mujeres, ¿no? Ahí lo construiste muy, ahora no sabía lo de tu abuela partera, pero veo ahí como un hilo, hay un personaje muy lindo, ¿no? Muy sabio en cuanto a esto, ¿no? A meter la mano dentro del cuerpo de las mujeres y saber, ¿no? Me gustó mucho su personaje. Bueno, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Para dónde va Clio? ¿Para dónde viaja? ¿Qué? Pues ya estoy como en varias cosas, pero como decíamos, ¿no? Al inicio, y justamente creo que el inicio del texto que leíste, Dolo, me hace darme cuenta de por qué estoy escribiendo lo que estoy escribiendo, que no me había dado cuenta hasta este momento. Obviamente, ¿no? El libro abre con un niño que está siendo asesinado y ese es el principio de la anagnórisis, se diría en la tragedia griega, como del reconocimiento. Eso es lo que da paso a la narración. Sin ese niño, el libro no existiría, las historias de los personajes no hubieran sido contadas, ¿no? Esa es, el hecho de que estos personajes sobrevivan, de que su historia persista, se debe a que ese niño muere. ¿Y por qué? ¿No? Es una inquietud que me ha asaltado a lo largo de pues estos casi 2 años que llevo hablando de este libro.
Y ahora que tú lo dices, ¿no? Me doy cuenta, yo estoy escribiendo un libro de ensayos a la par de una novela que va muy, muy, muy en ciernes, pero ese libro de ensayos es lo que está robando sobre todo mi atención y tiene mucho que ver con la pedofilia y el incesto, ¿no? Como por qué la figura infantil está presta a la violencia, por qué es el lugar más propicio donde depositar las violencias, y no me había dado cuenta que tiene que ver con el arranque del libro y con una inquietud muy personal también, ¿no? Porque, por supuesto, yo les contaba esto al inicio de esta charla, ¿no? Si yo hubiera sido esa niña secuestrada, si nadie me hubiera salvado, ¿dónde estaría yo, no? No estaría aquí hablando con ustedes, estaría teniendo 7 hijos con un villano, ¿no? Por ahí. Y creo que ese ha sido el destino de muchas personas. A mí me secuestraron un par de veces, pero Claro, yo también creo que hubiera escapado y no sé cuál hubiera sido el destino. Y bueno, pienso mucho en eso, ¿no? Pienso mucho en los niños, en las niñas, en mis sobrinas, mis sobrinos, mis primos, mis primas chiquitos, ¿no? Porque obviamente si mi abuela tuvo 14 hijos, tengo primos que son casi recién nacidos, ¿no? Y no quiero que un poco esta podredumbre les alcance, y eso es un terror que todavía me persigue, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también, como en el personaje hay una mujer negra, que es Cástula, tiene algo que ver también con cómo están construidas las jerarquías, obviamente, ¿no? Las jerarquías de raza, las jerarquías económicas y demás. Y eso es algo que una novela no puede explicar. A lo mejor se infiere, pero ya que tengo tantas preguntas, tengo también la necesidad de explicarlas. Entonces, ese libro de ensayos va un poco por ahí. Como soy una gran fanática de la fotografía, pues me he metido mucho a leer fotografía etnológica y demás, y me he dado cuenta de que, por ejemplo, la primera pornografía que hubo en el mundo fueron las fotografías etnográficas, que se compraban a altísimos precios y que eran de los cuerpos de las mujeres zulúes, por ejemplo, ¿no? Porque ellas no tenían el cuerpo, una idea del cuerpo sexualizado, entonces se dejaban fotografiar desnudas, pero eso en Europa sí eran cuerpos sexualizados y fotografías que podían ser vendidas, y posteriormente se traían a esas mujeres para ser prostituidas o mostradas en circos y sobre todo en zoológicos, ¿no? Entonces estoy haciendo como un análisis por ahí para responderme preguntas que probablemente se queden sin responder, pero por lo menos ahí estará un poco de las inquietudes que tengo, y que darán paso, espero, también a otra novela que sin duda pues tendrá que ver con los cabos sueltos que hay en este libro, porque yo dejo cabos sueltos muy intencionalmente, y porque no quiero que el linaje tampoco de estos personajes se quede como un linaje maldito, ¿no? Me gusta creer que hay esperanza también en el mundo real y en la ficción. Bueno, ahora retomando, escuchándote, me quedó una pregunta o algo, ¿no? Ahí en el tintero, en referencia, bueno, de nuevo a Sara y a Cástula, ¿no? Es como la mujer blanca ya ha tenido a su hijo y hay, ¿no? En algún momento de sus diálogos o de sus acciones, cuando la lleva a la partera, cuando la lleva al bosque y bla, 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 que no vamos a spoilear. Pero bueno, hay, ¿no? Como una jerarquía. Bueno, yo soy blanca, yo tuve un hijo y vos sos negra, y en realidad en esta panza que hay, ¿no? Hay una revanchita, ¿no? Después. Entonces, de alguna forma, todo esto que venís diciendo y el ensayo veo que también está de alguna forma transitado un poco desde la ficción en Furia. Sí, digo, la revanchita, menuda revanchita, la del personaje, ¿no? Digo, no quiero spoilear tampoco, pero lo tiene todo fríamente, que bueno, ni tan fríamente calculado, se le escapa de las manos como suelen ser todas las revanchitas, ¿no? Nos sobredimensionan, nos rebasan, pero bueno, ese es un poco también del argumento del mundo, ¿no? Es como dice el Tao Te Ching, había un pueblo que fue muy feliz y todo el mundo se quería mucho, y digo, lo estoy simplificando, ¿no? Y todo fue maravilloso, y ese pueblo no tuvo historia, porque pues claro, ¿no? Todo está en este mundo construido a partir de la tragedia.
y estamos transitando hacia otra dimensión, quiero creer, pero mientras eso es lo que corresponde. Y pues nada, yo les agradezco mucho, quiero saber si alguien tiene una pregunta, una queja, un comentario aquí para nosotras. Y pues gracias también por escucharnos con tanta paciencia. ¿Alguna que tenga una pregunta? ¿Alguna? Próxima parada, Oaxaca. Bueno, y ahora viene mi arenga personal, además de la presentación. Realmente las que me conocen de antes saben, ¿no? Es un libro que vengo súper recomendando, militando, me parece absolutamente maravilloso y sé que nada, va a ser una experiencia de lectura realmente distinta a lo que venimos leyendo últimamente, así que compren Furia, aprovechen que Clio está acá, háganselo firmar y se van a acordar.